Noticias de último minuto, un giro inédito está tratando de lograr Ucrania buscando que Rusia sea expulsada de la ONU. Así es, Ucrania busca que Rusia salga de miembro permanente del Consejo de Seguridad. Así lo ha solicitado Ucrania a los Estados miembros de las Naciones Unidas para que privan a Rusia en ese puesto, ya que esto se requiere que Rusia sea expulsado. Expulsar a Rusia de la ONU y del Consejo de Seguridad de la ONU es algo que están solicitando varios países. Y es que países que esparcen el temor, como Rusia, no tienen nada que hacer en este organismo como la ONU. La ONU fue creada para la paz y para mantener cierto orden. Pero dada lo que ha sucedido con Rusia, con el ataque unilateral a un país libre como Ucrania, ahora esto parece ir en contra de lo que fue creado la ONU. La disolución de la Unión Soviética en el 91 dejó sin resolver la cuestión de la Asamblea General de la ONU. Irán también ha sido expulsado de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, y la ONU expulsa a Rusia también del Consejo de Derechos Humanos por la invasión de Ucrania. Hay un artículo 6 que estarían tratando de utilizar que todo miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los principios contenidos en esta carta podrá ser expulsado de la organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. ¿Qué sucede? Que la misma Rusia ha vetado su propia invasión a Ucrania. Esto es una cosa irónica y no se debería permitir. De hecho, las leyes no estaban hechas para eso, pero tampoco se cree que Rusia tenga el derecho de estar en este Consejo de Seguridad. Rusia asumió ese puesto de miembro permanente pasando por alto procedimientos definidos por la Carta de la ONU. Y la guerra de la Federación Rusa con Ucrania es, en facto, una violación de los objetivos y principios de la Carta de la ONU. Ucrania ha solicitado a todos los Estados miembros de la ONU que reanuden la aplicación de la Carta de la ONU en un contexto de la legitimidad de la presencia de la Federación Rusa en la ONU, privar a Rusia de condición de miembro permanente y excluirlo de la ONU en su conjunto. Ellos tendrían entonces Rusia que volver a realizar ciertas cosas para buscar una solicitud nuevamente para entrar a la ONU. Ucrania de esta manera inicia una exclusión de Rusia del Consejo de Seguridad. Kiev afirmó que Moscú nunca ha pasado por el procedimiento legal para ser admitido como miembro, porque ocupa ilegalmente el asiento de la Unión Soviética en el Consejo de la Seguridad de la ONU. Ahora mismo estaría en manos de la ONU realizar un giro inédito en esto. ¿Por qué? Porque nunca había sucedido, solamente con Yugoslavia y también en ciertas cosas, pero no como del Consejo de Seguridad. Esto es porque aquí queda ya algo como una especie de círculo vicioso. Rusia va a querer, junto a los otros estados miembros, podría muy bien sacar a Rusia de allí. Y luego de eso, ¿cuál es el gran problema? Es que esa es la única cosa legal que Rusia tiene para hacer. Pero en este momento está cometiendo ilegalidades a nivel internacional con la guerra de Ucrania y muchos actos de crímenes de guerra. Entonces es posible que sí pudieran sacar a Rusia, y de hacerlo muy bien podrían entonces enviar también a los cascos azules para que vayan a intervenir a Rusia. Simplemente lo hace la ONU. La ONU permite este tipo de cosas, pero tienen que pasar por el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad es el único órgano de la ONU cuyas decisiones están obligadas a cumplir por los Estados miembros. O sea, Rusia podría no estar como en el Consejo de Seguridad y podría todavía ser miembro de la ONU, y ellos tendrían que aceptar todo lo que les diga allí. El Consejo tiene la responsabilidad de mantener la seguridad y la paz internacional, y pueden poner sanciones económicas, embargos y también autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir sus mandatos. La ONU se podría convertir en una especie de OTAN si Rusia sale de la ONU, sobre todo del Consejo de Seguridad. Hay unos artículos dentro de la ONU, por ejemplo, en la Carta de la ONU, en el artículo 23, se puede observar que Rusia no consta como si fuera un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Si esto es algún pequeño fallo y antes nunca se pudo usar o no se debió usar, o no querían usarlo, esta es la oportunidad para buscar en este vacío legal
una manera para que Rusia pueda ser, uno, invadida, intervenida, o simplemente que pueda ser enviada con cascos azules para realizar algún tipo de juicio o de intervención, y en este caso sería para crear un tribunal de justicia que estaría respaldado por la ONU en Rusia para, por supuesto, detener a Putin y enjuiciarlo. Así que se sabe que Ucrania ha pedido al resto de los Estados miembros de la ONU privar a la Federación Rusa de su estatus y también sacarla nuevamente después de la misma ONU, primero del Consejo de Seguridad. Se cree que la justificación sería de que Moscú usurpó de forma ilegítima el puesto de la Unión Soviética. Si aquí hubo alguna especie de falla protocolar, diplomática, entonces pueden usar eso. Y si todos los países se unen, lo podrían hacer de manera multilateral, o lo puede hacer la ONU de manera unilateral, pero por supuesto que con los miembros, porque si la Federación Rusa no tiene su estatus como miembro, entonces aquí la ONU podría actuar de otra manera. Es preciso excluir de las Naciones Unidas a la Federación Rusa, así lo argumenta Kiev, ya que podría solicitar de nuevo el ingreso si cumple con los criterios estipulados, y así lo recomienda el Consejo. Ucrania da inicio entonces a un complejo proceso con el objetivo de alcanzar las metas de esta declaración. Está dispuesta a cooperar con otros países para proteger la Carta de la ONU y el derecho internacional de la influencia destructiva de la Federación Rusa. El gobierno ucraniano argumenta que la disolución de la Unión Soviética en el 91 dejó sin resolver cuestiones de continuidad con cuestiones que tienen que ver con el derecho internacional. Si buscamos el derecho internacional y el vacío que hubo allí, la Federación Rusa pasó a ocupar el asiento de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad de manera ilegal y sin completar los procedimientos definidos. Señores, todas las cosas pasan por primera vez en algún momento, y aunque esto nunca ha pasado solamente con Yugoslavia, podría pasar por primera vez con la Rusia. Esto podría suceder, y eso es lo que está señalando Kiev, que no se cumplió un procedimiento legal estipulado en el artículo 4. Así que por ahora esto es lo que se ve. Rusia actualmente tiene un veto, pero que ese veto es el que se lo podrían quitar. Una vez que se lo quiten, según el artículo 4 de la Carta de la ONU, entonces pueden incluso enviar a los cascos azules o realizar algún tipo de sanción que Rusia tendría que aceptar. Y si no la acepta, entonces sería expulsada de la ONU por no aceptar todo, y por supuesto que entonces se estaría convirtiendo en un estado o un país paria, así como pasaría con Norcorea, y así se estaría aislando cada vez más. Estados Unidos no va a poder evitar una confrontación directa, y lo que vemos aquí es que están girando el volante de la destrucción de las relaciones bilaterales, y todo esto tiene que ver Estados Unidos también para buscar una manera de sacar a Rusia del Consejo de Seguridad y poder entonces tener planes para que ellos tengan que quedarse tranquilos, o de lo contrario la ONU va a tener que utilizar ya sea a los cascos azules, su armada, ¿verdad? O algunos miembros aliados de la ONU podrían hacerlo de manera unilateral. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.